descubierto el increíble primate prehistórico, 3 metros de altura y fuerza de 20 hombres. La noticia corrió por el pequeño pueblo de la Sierra Mexicana como pólvora. Un primate prehistórico de 3 metros, con características que lo conectan a los ancestros de la región, había sido descubierto por Lucas, un joven arqueólogo de 34 años. Sin embargo, detrás del eco triunfante de ese hallazgo, se escondía un profundo mar de incertidumbre. Lucas, con su pasión por la cultura que emanaba de cada poro, se sentía a la vez exaltado y abrumado, entre la tentación de celebrar su éxito y el temor de que todo pudiera desmoronarse en un suspiro. Cada amanecer, el aire impregnado de tortilla recién hecha le recordaba la esencia de su hogar, y el canto de los pájaros resonaba con historias de su legado. Sin embargo, en la penumbra de la cueva donde había hecho el descubrimiento, también había visto los rostros burlones de sus colegas, hombres que habían puesto en duda su capacidad durante años. Con cada paso, el eco de sus palabras retumbaba. No estás a la altura, Lucas. La presión aumentaba, y con ella su ansiedad se volvía casi insoportable. El brillo del fósil, que ahora yacía en la mesa del pequeño museo donde trabajaba, representaba tanto su mayor logro como su mayor miedo. Una colega, consumida por la envidia, lo había atacado en la misma reunión que debía ser su hora de gloria. «No sabes lo que haces, Lucas», había susurrado con una risa punzante. Esa frase lo había golpeado como una piedra. No solo le cuestionaba como científico, sino también como ser humano. En ese momento, la ilusión de reconocimiento empezó a desvanecerse. ¿Y si su descubrimiento no era lo que todos pensaban? ¿Y si todo era un error, una quimera nacida de su propia necedad? Sus noches se llenaban de insomnio, pensamientos recurrentes que no lo dejaban descansar. Recordaba a su madre, el sacrificio oculto en cada plato de comida, en cada palabra de aliento que él había recibido con amor. ¿Sería posible que todo ese esfuerzo no valiera la pena? La idea de decepcionarla lo sumía en una angustia profunda, como si cada vez que se aferraba a su sueño, algo se deslizara entre sus dedos. El regreso de don Felipe, su antiguo mentor, había dado un respiro temporal a su tormenta interna. «Siempre hay un tiempo para levantarse», le había dicho con una voz llena de sabiduría. Pero esas palabras también venían acompañadas de una carga pesante, la responsabilidad de mantener en alto la memoria de su familia y su cultura. En medio de su caos personal, la presión de ser el representante de su pueblo lo desgastaba. ¿Realmente estaba listo para enfrentar a esos cínicos que lo observaban como un simple chico con grandes sueños? Mientras la conferencia en la universidad más prestigiosa del país se acercaba, la atmósfera se tornaba más tensa. Su hallazgo prometía ser el pináculo de su carrera. Sin embargo, la sombra de la traición se cernía sobre él con más fuerza que nunca. La noticia del sabotaje potencial fue como una descarga eléctrica, encrespando cada fibra de su ser. El miedo y la rabia se entremezclaban, dándole una sensación de impotencia que amenazaba con consumirlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta,
realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con su corazón acelerado y una mezcla de determinación y angustia, Lucas se encontraba en una encrucijada. La presión de demostrar su valía y el deseo de ser escuchado chocaban en su mente, creando un torbellino de dudas. Cada segundo contaba, y en el horizonte el momento decisivo se acercaba. ¿Sería capaz de alzar su voz y reclamar su espacio? ¿O sucumbiría ante el miedo al fracaso? La respuesta lo obsesionaba mientras se preparaba para lo que podría ser su última oportunidad para demostrar que era más que el chico de los sueños. El día de la conferencia llegó y Lucas se sentó en su mesa, encajado entre figuras académicas que parecían estar en otro nivel. Cada una de sus respiraciones se sentía como un peso adicional, un recordatorio de lo que estaba en juego. El sonido de la multitud repleta de expectativa se mezclaba con la pulsación de su corazón, que latía al compás de sus pensamientos. No puedo dejar que esto falle. Mientras las voces se elevaban, recordó las primeras palabras de don Felipe. El mentor le había enseñado a observar y a cuestionar, a vivir profundamente la arqueología, no solo como un campo de estudio, sino como una extensión de su identidad. Esa noción vibraba en él, pero la duda acechaba como un depredador en la sombra. ¿Sería suficiente llevar el peso de su historia en sus hombros? ¿Estaba armado con el conocimiento necesario para defender su hallazgo ante aquellos que ansían su caída? A medida que los minutos avanzaban, los nervios comenzaron a transformarse en una chispa de entusiasmo. Lucas sabía que debía enfocarse. Era su momento de mostrar al mundo que su descubrimiento no era una mera ilusión, sino una pieza crucial para entender los orígenes de su cultura. Las imágenes del fósil inundaron su mente. La ciencia detrás de ese descubrimiento no solo lo legitimaba ante sus colegas, sino que también era un homenaje a sus raíces. Las luces se apagaron y un foco iluminó el estrado. A su alrededor, los murmullos cesaron. En ese instante, Lucas se obligó a recordar la expresión cálida de su madre, su inquebrantable apoyo incluso en los momentos más oscuros. Las palabras comenzaron a fluir de sus labios. Había investigado profundamente, conocía cada detalle del primate prehistórico, cada teorizar sobre su hábitat, su dieta, su comportamiento y su relevancia en el árbol evolutivo. A medida que presentaba sus hallazgos, las caras de sus colegas comenzaron a transformarse. Pero durante su presentación, una voz interrumpió desde el fondo. Era Julia, su colega que había sembrado dudas en su mente. Lucas, ¿cómo puedes estar seguro de que este fósil es auténtico y no una falsificación? No hay pruebas concretas que respalden tus afirmaciones. Sus palabras colisionaron como un rayo en la sala. Lucas sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La confianza construida momentáneamente se desmoronó ante él. Sin embargo, un profundo impulso se encendió en su interior. En lugar de dejar que el miedo lo paralizara, decidió enfrentarlo. Julia, es cierto que la ciencia requiere evidencia irrefutable, pero la historia también necesita visiones nuevas, perspectivas que trascienden el escepticismo. Lo que he encontrado es un fragmento de nuestra propia historia, y estoy dispuesto a demostrarlo. La sala, que antes retumbaba con risas y murmullos, se tornó en un lago de silencio. Las risas burlonas que había experimentado antes parecían ecos lejanos. Allí estaba él, dispuesto a pelear no solo por su hallazgo, sino por algo más grande, el legado de su gente. El viento de su determinación sopló en su dirección. Una nueva confianza comenzaba a arraigarse en su voz, pero a medida que la audiencia lo contemplaba, su mente sucumbía a otras dudas. ¿Sería suficiente esta defensa? ¿Había realmente profundizado lo suficiente en su investigación para no dejar lugar al ataque? Mientras él continuaba hablando, una inquietante sensación le llegó desde el fondo de su ser. Había llegado el momento de transmitir no solo hechos, sino su pasión. Los ojos de la multitud estaban fijos en él, y lo que estaba en juego era más que su carrera, era su identidad.
Al terminar su discurso, un aplauso titubeante inició en el fondo de la sala, pero Lucas solo se sentía en la cuerda floja. En su mente aún resonaba la pregunta lanzada por Julia. Sentía que las miradas de sus colegas aguardaban un acto final, una respuesta definitiva. Justo en ese instante, en una decisión cruelmente impulsiva, agregó: «Y si hay alguien en esta sala que duda de la autenticidad de mis hallazgos, estaré aquí desde hoy dispuesto a demostrarlo en un análisis más profundo». El murmullo se intensificó en respuesta a su desafío. La conferencia había tomado un giro inesperado, pero la batalla apenas comenzaba. Sería capaz de demostrar su verdad ante aquellos que anhelaban su fracaso. La tensión se enroscaba a su alrededor. Lucas no tenía idea de que el camino hacia su destino estaba a punto de desdibujarse aún más. Sería el momento de la verdad, o su mayor caída. El silencio que siguió a sus palabras resonó con una intensidad abrumadora. Lucas sintió que cada mirada se centraba en él, como una lupa inquisitiva dispuesta a descubrir la verdad detrás de su desafío. Sin embargo, esa presión lo empujaba en lugar de aplastarlo. Cuando había decidido abrirse a la crítica, había también decidido abrirse a una nueva posibilidad. Era un paso audaz, y la adrenalina comenzaba a circular en sus venas con renovada fuerza. A pesar de la clamor inicial, no podía ignorar la desconfianza. Julia se había insertado como un espino en su mente. La realidad de su situación se asemejaba más a una danza entre la fe y la duda. En su interior, la voz de don Felipe reverberaba, recordándole que la investigación no solo era una exposición de hechos, sino una narrativa que él había construido cuidadosamente a lo largo de años. Esa historia personal, su compromiso emocional con el descubrimiento, se había convertido en su espada y escudo. Se retiró del escenario, sintiendo que el peso del mundo caía nuevamente sobre sus hombros. Caminó hacia un rincón menos concurrido, donde podía reflexionar y centrarse. Los ecos de la conferencia le susurraban, cada risa y murmullo calando hondo, intensificando sus inseguridades. Tenía que superar esas fallas, era un tema de supervivencia profesional y personal. Necesitaba respuestas, verificaciones, algo que lo respaldara más allá de su fervor y pasión. Lucas se sentó en un banco solitario, sacando su computadora portátil. Aturdido, comenzó a compilar datos, artículos y análisis históricos relacionados con su descubrimiento. La búsqueda del conocimiento se había convertido en su refugio. Detrás de cada hoja de cálculo había una ventana hacia una fortaleza que necesitaba construir a toda costa. Decidido a contrarrestar la inminente discusión destructiva, se enfocó en recopilar pruebas que eliminaran las dudas. Luchó entre la urgencia de su investigación y el creciente desasosiego por la incertidumbre. Cada segundo era crucial, y la sensación de tiempo se convertía en un enemigo silencioso. A medida que leía, su mente comenzaba a conectar hechos. Si su fósil tenía una historia que contar, entonces debía hacerle justicia. La pasión que antes había sentido comenzó a transformarse en estrategia. El colapso de su carrera no sería una opción. Mientras se sumergía en antiguas publicaciones, una idea brilló en su mente. No solo necesitaba pruebas sobre el fósil, sino también testimonios de investigadores que habían luchado similares batallas. Una serie de correos electrónicos estratégicos comenzaron a florecer en su mente, conexiones que había establecido en el camino. Había expertos en paleontología, antropólogos y otros arqueólogos que podían apoyar su investigación y contribuir a validar su hallazgo. La próxima discusión no debería ser un enfrentamiento solamente, debía convertirla en una colaboración, un enfoque donde su visión se transformara en la de un conjunto más grande. Todo cambio necesita un catalizador. Lucas comprendía que su humildad para aceptar las críticas podía convertirse en su mayor fortaleza. Si lograba asegurar colaboraciones, quizás conseguiría probar su autenticidad y elevar su descubrimiento a un nivel que llevara su historia más allá de su propia narrativa. Mientras apretaba las teclas y las palabras danzaban por la pantalla, su enfoque se volvía firme y claro. El revuelo que había sentido en el escenario ahora lo llenaba de determinación. Era una búsqueda no solo por validación externa, sino por su propia autoconfianza, por su historia, por su identidad. Tenía que presentar algo contundente en la próxima reunión. Pero el destino tenía un giro inesperado reservado. Al cerrar su computadora, recibió un mensaje inesperado de Julia sugiriendo una reunión privada para discutir su evidencia. La invitación,
aunque diplomática, le dejó un torrente de inquietud. ¿Era un significado de reconciliación o una trampa más elaborada para desenmascararlo? Era el momento de decidir cómo marchar en esta nueva batalla. Todo se jugaría en su siguiente movimiento, y una sombra de incertidumbre se cernía sobre él. ¿Qué decisión tomaría? La presión se intensificaba, y Lucas sabía que lo que vendría podría definir el rumbo de su carrera de una vez por todas. Los días siguientes fueron una frenética búsqueda de claridad y estrategia. Lucas pasaba horas en la biblioteca, rodeado de libros, documentos y su computadora portátil, donde cada línea de código y cada gráfico se convirtieron en la base de su defensa. Entendía que su rendimiento no solo dependería de su convicción, sino también de su capacidad para estructurar una presentación sólida que evidenciara su descubrimiento. La presión era palpable, y cada vez que su mente vagaba hacia lo que podría salir mal, la duda era un eco ensordecedor. Se miraba al espejo en su apartamento, buscando la confianza que sabía que debía tener. «Soy un investigador», se decía, «no estoy solo en esto». Sin embargo, la figura de Julia merodeaba en su conciencia como un recordatorio constante de la fragilidad de su situación. Volvió a llamar a algunos de los contactos que había hecho en pasadas expediciones, confesando sus miedos y su necesidad de ayuda. Con cada conversación se sentía más empoderado. Esas interacciones no solo le ofrecían perspectivas valiosas, sino que también avivaban su pasión por el hallazgo. Si lograba reunir un equipo de apoyo, reforzaría su presentación y demostraría que su descubrimiento era mucho más que un esfuerzo individual. Había noches en las que la claridad y la energía se convertían en armas que fácilmente se transformaban en dudas abrumadoras, especialmente al pensar en lo que podría ocurrir en la reunión con Julia. Podía visualizar cada posible escenario, desde el más optimista hasta el más devastador. Aquel nerviosismo había comenzado a manifestarse en su día a día. Los pequeños gestos, el temblor en su voz cuando hablaba sobre su hallazgo, eran reflejos del desasosiego interno al que se estaba enfrentando. Así fue como decidió que necesitaría controlar no solo su presentación, sino también su forma de lidiar con la incertidumbre. Cada vez que le llegaba un mensaje de Julia, su corazón daba un vuelco. La cuidadosamente razón que había detrás de cada blando texto se discutía y replicaba en su mente, pero había un punto en el que se negaba a dejar que su ansiedad le robara el futuro. Tenía que preparar también respuestas a las preguntas críticas que Julia y los demás le plantearían. No solo defensas, sino argumentos también resolutivos sobre su hallazgo. Y así, la noche anterior a su reunión, se obligó a tomar respiraciones profundas. Con cada inhalación, sentía cómo su valentía se reinstalaba. Estableció un plan detallado, incluso ensayó en voz alta. La espontaneidad y el descubrimiento serían el hilo conductor, pero la evidencia y el testimonio de expertos debían comandar su presentación. A la mañana siguiente, la sensación de nerviosismo se convirtió en anticipación. Salió de casa decidido a dar todo lo que tenía. Sabía que era más que un simple fósil, era el pavimento de su camino profesional. Cuando ingresó al lugar de la reunión, vio a Julia sentada al otro lado de la mesa. Su expresión era inquebrantable, como si no le fuera a permitir un error. La tensión era palpable. Mientras se acercaba a ella, sintió que las decisiones que había tomado encajaban en un rompecabezas. Era el momento de demostrar que la valentía había marcado su transición de investigador solitario a defensor de su propio descubrimiento. Antes de que pudiera hablar, Julia lo sorprendió con una afirmación inesperada. «He estado revisando tus datos, y hay algo que no se alinea». Lucas sintió cómo el sudor le corría por la frente. Su corazón se aceleró. Sabía que la reunión no sería solo una discusión, sino un auténtico enfrentamiento. Estaría preparado para enfrentar las cuestiones que ella le plantearía. La presión se multiplicaba. Y al mismo tiempo, comenzaba a entender que este era el momento de forjar su verdad o perderlo todo. La sala se llenó de un silencio ensordecedor, mientras él se sentaba frente a ella. El próximo movimiento era crucial. Su futuro dependía de cómo resonaran sus palabras en ese tenso intercambio. ¿Sería su descubrimiento suficiente para acabar con la sombra de la duda? ¿O estaba a punto de desmoronarse una vez más? La voz de Julia resonaba en la habitación, y con cada palabra, Lucas sintió cómo su entorno se convertía en una marea de incertidumbre. «Los datos que presentas son fascinantes, pero necesito más que eso».
¿Cómo explicas las anomalías en el ADN que has encontrado? Su mirada era incisiva, como si cada pregunta estuviera diseñada para excavar en la intimidad de su conocimiento. Aquel cuestionamiento inicial fue como una chispa encendida. Lucas sabía que debía enfocar su mente en sus investigaciones y en los hechos que respaldaban su descubrimiento. La presión era intensa, pero con cada respiración recordaba que su arduo trabajo había valido la pena. Se aferraba a las notas que había preparado. Julia, estoy seguro de que aunque las muestras parecen inusuales, hay una explicación científica detrás de ellas. He empezado a construir un modelo que podemos discutir. Permíteme explicarlo. Mientras hablaba, la ansiedad se convertía en una energía palpitante. Lucas se sumergió en los detalles de su investigación. Describió cómo había tenido que aplicar múltiples métodos de análisis genético y cómo había llegado a la conclusión de que esos primates prehistóricos, más que eran anomalías, eran claves para entender la evolución. Había un fuego en su voz, un destello de confianza que no había sentido antes. Julia lo escuchaba atentamente, pero su expresión seguía siendo un enigma, lo que aumentaba la tensión en el aire. Bien, pero eso no es todo. ¿Puedes compartir evidencia adicional que apoye tu argumento? Necesitamos una red de datos, no solo correcciones individuales. En ese momento, Lucas se sintió como si le exigieran saltar de un precipicio. Tenía que demostrar que no solo había estado buscando la atención de Julia, sino que también había cultivado una profunda pasión por su campo. Recordó los contactos con los que había hablado, quienes le habían ofrecido recursos y datos que podrían reforzar su defensa. Le propuso a Julia aprovechar el tiempo después de la reunión para colaborar con algunos de esos expertos. Puedo convocar a los que me ayudaron, compartir sus hallazgos con ustedes, darnos el tiempo necesario para crear un marco robusto que cierre esas brechas. El cambio en el tono de Lucas era palpable. Al invitar a Julia a unirse a él en esa búsqueda de respuestas y no verlo como un simple rival, estaba atravesando una frontera que lo alejaba del temor y lo acercaba a un nuevo panorama de colaboración. Era un reconocimiento de que no todo podía lograrse en solitario. Eran dos mentes al servicio de la ciencia, una unión que podría llevar a descubrimientos aún más profundos. Julia, por primera vez, mostró un matiz de interés genuino. Eso me parece intrigante, pero aún así quiero que tengas la seguridad de que hay una consistencia en tu trabajo. Es fundamental. Lucas sintió que una leve brisa soplaba entre ellos, y aunque la presión persistía, esa conexión no era solo su necesidad de un respaldo, sino una oportunidad para crecer juntos como investigadores. A medida que su conversación se desarrollaba, Lucas curaba sus inseguridades internas. Pulsaba por dentro esa nueva visión de sí mismo, no como un investigador que teme a la evaluación externa, sino uno comprometido con el proceso y con el valor de las contribuciones colectivas. Cuando concluyeron, Lucas miró a Julia. Su postura se había enderezado. Los propios cimientos de su confianza empezaban a ser más fuertes. Estoy listo para sumergirme en esto contigo. Te demostraré que hay una razón genuina detrás de todo. Mientras se levantaban de la mesa, una nueva idea surgió en la mente de Lucas. No era solo su hallazgo lo que debía defender, sino también su capacidad para evolucionar como científico. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, Julia lo detuvo con una advertencia. Si esto avanza, será un camino difícil. Hay quienes no estarán contentos con esta investigación. Lucas tragó saliva. La anticipación y la extraña sensación de intriga lo invadieron. Este desafío se palpaba en el aire. Sabía que debía estar preparado para cualquier obstáculo, tanto a nivel personal como profesional. La lucha apenas comenzaba, y la próxima reunión podría cambiar no solo su futuro, sino toda la narrativa de lo que significaba ser un investigador en su campo. Estamos en el inicio de algo grande, dijo, mientras su voz vibraba con determinación. Y en ese momento, Lucas comprendió que el verdadero reto que enfrentaría no solo sería externo, sino un viaje interno de transformación y autoafirmación. Mientras se alejaban, recordó la advertencia de Julia, sabiendo que su camino estaba lleno de incertidumbres. ¿Estaría realmente listo para enfrentarse a la adversidad que se avecinaba? Lucas salió de la sala con una mezcla de determinación y nerviosismo.
había despertado una curiosidad en Julia, pero también una inquietud en su interior. Un nuevo camino se abría ante él, uno lleno de incertidumbres y potenciales obstáculos. Se prometió no solo defender su investigación, sino también abrazar el viaje de crecimiento que lo esperaba. El primer paso era reunir las evidencias que necesitaba para cimentar su posición. En las semanas siguientes, Lucas se sumergió completamente en la tarea. Cada mañana comenzaba con el sonido de su despertador resonando en su habitación, marcando el inicio de jornadas largas. Se sentaba frente a su ordenador, sus dedos desplazándose rápidamente por el teclado, intentando integrar los datos de las variadas muestras que había recopilado. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra de duda comenzó a acecharlo. A veces las conexiones entre los datos no eran tan claras como había imaginado, y surgían interrogantes sobre su interpretación. ¿Era realmente válido lo que estaba planteando? Recordó las palabras de Julia. Consistencia es fundamental. Esa idea se repetía en su mente mientras revisaba una y otra vez sus hallazgos. Necesitaba certeza, y pronto. Para despejar sus dudas, decidió realizar un viaje al laboratorio de su antiguo mentor, el profesor Serrano. La primera vez que se encontró con él, tuvo la idea de ser un líder en el campo de la genética, pero ahora se enfrentaba con una inquietud interna renovada. El viaje en coche era casi un ritual, un momento en el que reflexionaba sobre su camino. ¿Sería capaz de construir el modelo que le prometió a Julia? La imagen de sus descubrimientos giraba en su mente, frenética y emocionante, mientras se adentraba en territorios desconocidos. Cuando llegó, el profesor lo recibió con una sonrisa, pero notó de inmediato la tensión en la expresión de Lucas. Tras una pequeña charla, Lucas se animó a compartir su investigación. El ambiente se tornó serio cuando comenzó a explicar las anomalías en el ADN de los primates. A medida que avanzaba, vio cómo los ojos de su mentor cambiaban de una ligera sorpresa a una intensa concentración. ¿Tienes evidencia adicional?, preguntó Serrano, repitiendo las dudas que Lucas ya había enfrentado. Esto es fascinante, pero la ciencia necesita más que interesantes hipótesis. La corroboración es clave. Cada pregunta lo empujaba a confrontar sus propias inseguridades, y sin embargo, también lo instaba a analizar más profundamente su trabajo. En medio de reflexiones y cálidas críticas, el profesor le sugirió que organizara un seminario donde pudiera presentar sus hallazgos a otros expertos en el campo. El diálogo es invaluable. Te ayudará a afianzar tu propia comprensión y a pulir tus argumentos, le aconsejaron. Mientras regresaba a casa, Lucas sintió que un nuevo fuego se encendía en su interior. Daniel, uno de sus colegas más cercanos, le había mostrado cómo la colaboración traía nuevos niveles de claridad. Ahora, con la posibilidad de un seminario en el horizonte, su mente estaba activa con nuevas ideas y estrategias. Comenzó a planear no solo la presentación, sino también cómo invitar a otros investigadores a contribuir, a ser parte de su viaje académico. Sin embargo, también rebosaba una inquietud. ¿Y si alguien intentaba socavar sus esfuerzos, como había advertido Julia? Era un dilema que lo mantenía en vela por las noches, haciendo que la inseguridad se refrescara como un eco en su mente. Decidido a no dejarse vencer por el temor, organizó su trabajo y checó cada evidencia. Pronto tendría que mostrarse al mundo y demostrar que su investigación merecía ser vista y discutida. La oportunidad de ser escuchada estaba a unos días, pero también lo estaba el potencial de la crítica. Su progreso personal y profesional dependía de aquel momento. Y así, mientras ajustaba los últimos detalles para el seminario, las palabras de Julia resonaban. Si esto avanza, será un camino difícil. Lucas sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, y no solo de la ansiedad de ser evaluado, sino de valorarse a sí mismo como un investigador serio en el campo. Justo cuando se sintió listo para afianzar su plan, una notificación en su teléfono lo hizo detenerse en seco. Al abrirla, la sensación de alerta aumentó. Era un mensaje de un antiguo rival en el sector, un experto conocido por sus tácticas agresivas. Estaré presente en tu presentación, Lucas. Como siempre, me aseguro de que las verdades ocultas salgan a la luz. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso estaba realmente preparado para la confrontación que se avecinaba? La comunidad científica podía ser implacable,
y estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. La noche previa al seminario, Lucas no pudo encontrar consuelo en el sueño. Las imágenes de la presentación danzaban en su mente, entrelazadas con la amenaza latente de su rival. Se levantó varias veces para revisar sus notas y ensayar su discurso. Cada intento se sentía insuficiente. Una espina de incertidumbre se alojaba en su pecho. Bien sabía que la ciencia no solo se trataba de la veracidad de los hallazgos, sino también de la forma en que éstos se presentaban y defendían en un tribunal de expertos. Al amanecer, un espacio de calma precedió la tempestuosa jornada que lo esperaba. Lucas se preparó meticulosamente. La corbata ajustada y el traje limpio eran una armadura para su presentación. Caminó hacia el auditorio, consciente de que cada paso lo acercaba a una confrontación que podría definir su carrera. El recinto destilaba tensión. Colegas y expertos conversaban en grupos dispares. Al entrar, los murmullos se extinguieron. Lucas sintió que todas las miradas se posaban en él. No solo iba a presentar su trabajo, sino que iba a defender su identidad como científico. Las palabras de su mentor resonaban en su mente. La ciencia es diáfana, pero la presentación también lo es. Cuando comenzó su exposición, su voz se adhirió a la claridad de los datos, entrelazando la narrativa de su investigación con imágenes impactantes de las anomalías genéticas en los primates. Al describir la importancia de sus hallazgos, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo lo impulsaba. Cada diapositiva era un ladrillo más en la construcción de su argumento, un argumento que buscaba no solo validar su hipótesis, sino cimentar su lugar en el campo de la genética. Los aplausos, mezcla de auténtica apreciación y diplomáticos, interrumpieron sus pensamientos, pero esos segundos de gratitud se vieron eclipsados por la aparición de su rival. Él tomó la palabra justo después de que Lucas finalizara, cuestionando cada punto con una precisión implacable. Pero, Lucas, ¿con qué base afirmas que las variaciones en el ADN de una especie prehistórica pueden ser interpretadas así? Este podría ser un mero sesgo de confirmación, disparó, las palabras como dagas en el aire silencioso del auditorio. La tensión en la sala palpaba, todos esperaban la respuesta. Lucas se sintió despojado por un instante, pero recordó la confluencia de energía que había acuñado a lo largo de su proceso, el apoyo de Daniel, las palabras de Julia, la crítica constructiva del profesor Serrano. En ese momento, una llama de resolución alimentó su determinación. En su mente se cocinaba una respuesta, información que había hilado meticulosamente durante sus semanas de investigación, que estaban a punto de encontrar su justificación. Las historias que contamos a partir de datos no se tratan solo de números, sino de reflejos de la vida misma, comenzó, ajustando su postura. Cada anomalía que he presentado se respalda con una exhaustiva revisión de la literatura y métodos rigurosos. La ciencia prospera en el debate, pero tiene una esencia. Los datos son nuestra brújula. Las respuestas rápidas fluyeron tras su exposición, y Lucas percibía cómo el auditorio comenzaba a cuestionar las premisas del rival, jugando sus palabras con ingenio. A cada nuevo argumento que surgía, sentía no solo la satisfacción de defender su trabajo, sino un desarrollo interno en su capacidad de responder a la confrontación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la atmósfera se tornara más peligrosa. Las siguientes preguntas evidenciaron un descontento creciente en algunos miembros de la audiencia, quienes creían que debía haber más que solo datos aislados. La presión aumentó, y con ello una sensación de traición se metió bajo su piel. ¿Acaso había incurrido en los mismos errores que criticaba? Lucas se dio cuenta de que no solo defendía su trabajo, sino también su valía como investigador. En un mundo donde la incertidumbre era el rey, se dio cuenta de que los desafíos no solo provenían del exterior, eran también internos. Antes de concluir, decidió compartir algo personal, revelando cómo esas dudas lo habían acompañado durante el proceso de desarrollo. He aprendido que la incertidumbre no es el enemigo, es parte inherente del descubrimiento. Caí en la trampa del rechazo a dudar, y por eso construiré mis próximos pasos con cada crítica, cada pregunta. El murmullo de la sala se transformó ahora en una tempestad de reflexión.
Mientras la presentación progresaba a su cierre, Lucas no podía prever si había logrado el respaldo que tanto anhelaba, ni si realmente había cambiado los corazones de sus críticos. Justo cuando se retiraba del escenario, su rival le lanzó una última mirada desafiante. «No hemos terminado, Lucas», susurró, antes de que se sumergieran en el bullicio de la sala. Cuando salió, sintió que la nube de incertidumbre continuaba oscureciendo su camino. Había aprendido a enfrentar la adversidad, pero había algo más que necesitaba descubrir dentro de sí mismo. Algo que podría cambiar todo. No solo en su carrera, sino también en su vida personal. Las palabras que se pronunciarían a partir de ese momento serían cruciales. Mientras Lucas contemplaba la posibilidad de haber dejado una marca, un nuevo mensaje emergió en su teléfono, provocando otro escalofrío. Era un correo de Julia, cuyos ojos siempre veían más allá de los datos. «Lo que venga, Lucas, lo enfrentarás. Pero esta vez, escucha bien. Me encontré con algo que podría cambiarlo todo. Debemos hablar». Una vez más, la inquietud regresó, pero esta vez con una pizca de curiosidad. ¿Qué descubriría que podría transformar su mundo? Lucas no pudo mantener a raya su creciente ansiedad mientras se dirigía a su oficina. El correo de Julia resonaba en su cabeza, una mezcla de esperanza y tensión que martillaba sus pensamientos. Algo que podría cambiarlo todo. Era una frase cargada de potencial, pero también de temor. ¿Qué nuevo descubrimiento había hecho esta vez? ¿Acaso se abrirían nuevas puertas ante él o simplemente se sumaría a la incertidumbre que ya lo atormentaba? Al llegar a su escritorio, la multitud de documentos y proyectos inconclusos parecía un reflejo de su propia mente, desordenada y llena de preguntas sin respuesta. Sin embargo, Lucas sabía que debía enfocarse. La charla había sido un paso, pero no el final. Tenía la responsabilidad, no solo hacia su trabajo, sino hacia sí mismo, de convertir aquella presentación en un trampolín, no en un ancla. Tomó aire profundamente y buscó el correo de Julia nuevamente. Decidió que no podían dejarse llevar por las emociones. Una respuesta era necesaria, pero no podía permitirse actuar impulsivamente. El contenido era intrigante, sin embargo sus dudas continuaban creciendo. ¿Podía este nuevo hallazgo ser una revelación científica o simplemente una distracción más? Mientras redactaba su respuesta, contemplaba la posibilidad de una colaboración. Su mente, eligiendo cada palabra con cuidado, pensó en lo que había aprendido de la lucha reciente. ¿Qué buscaba realmente en su carrera? ¿Un título o un impacto real en la ciencia? Sus ojos se posaron en la misión escrita en un papel sobre su escritorio. Validez sobre veracidad. Había prometido a sí mismo no jugar con la superficialidad de la competencia, pero sí sumergirse en la esencia de la ciencia. Con esa claridad, finalmente escribió: «Julia, cuéntame más. Estoy listo para explorar lo que has encontrado». Hizo clic en enviar, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. La incertidumbre aún lo acechaba, pero al menos en ese momento había dado un paso hacia la acción. Tras presionar la tecla, tuvo la sensación de que algo se había desbloqueado. Días pasaron, y el eco del seminario aún resonaba en su mente. Los comentarios y críticas seguían presentes, pero también comenzaban a nacer lecciones valiosas y conexiones inesperadas. Uno de sus colegas, Ricardo, lo buscó después del evento, extendiendo una mano de ayuda. «Lucas, veo potencial en tu trabajo, pero también áreas donde podrías enriquecerte. Te invito a una reunión con un grupo de investigadores que discuten las teorías más actuales sobre genética. Creo que podrías beneficiarte». La posibilidad de acceso a una red más amplia despertó la curiosidad de Lucas. Sin pensarlo dos veces, aceptó la invitación. La perspectiva de intercambiar ideas y recibir retroalimentación podría ser lo que necesitaba para cimentar su propia voz en el campo. Un nuevo sentido de propósito lo guiaba. Esta vez no solo iba en busca de la validación externa, sino de la exploración personal. El grupo se reunió en un pequeño café, lleno de murmullos y cafés humeantes. Lucas se sintió como un extraño al principio, pero a medida que la conversación fluía, comenzó a cuestionar su lugar dentro de aquel ambiente. En un momento, un investigador destacó la importancia de las historias dentro de la ciencia. No solo se trata de trabajar con datos, sino de narrar lo que esos datos realmente significan en el contexto de nuestras vidas. Al escuchar esta afirmación, Lucas sintió que las capas de su incertidumbre comenzaban a desvanecerse.
Había creído que su lucha era únicamente por su lugar en el mundo académico, pero había una dimensión más profunda. La ciencia no era solo competencia, implicaba conexión. A medida que se sumergía en discusiones, su mente se abría a nuevas formas de abordar su investigación, y con cada idea que aportaba sentía que se acercaba a una versión más pulida de sí mismo. Pero la noche no terminó allí. Al despedirse, recibió un mensaje de texto de Julia. «Lucas, tengo algo importante que contarte sobre el descubrimiento. Necesitamos vernos lo antes posible. Es más grande de lo que piensas». Su corazón saltó de nuevo. La curiosidad podría estar convertida en un crítico próximo desafío. ¿Qué podría ser lo suficientemente relevante? ¿Era esta otra capa en el laberinto de su carrera o sería la clave que había estado buscando? Sin una respuesta clara, se quedó contemplando el horizonte de posibilidades, sabiendo que en cada elección que haría a partir de este momento, una parte de su destino se estaba escribiendo. Era el final de una etapa, pero el principio de algo completamente desconocido. Lucas no podía evitar que un torrente de pensamientos invadiera su mente mientras leía el mensaje de Julia. Aquello que prometía ser significativo en su carrera académica, además lo dejaba atrapado en una red de incertidumbre. Aunque había encontrado una chispa de claridad en su reciente conversación en el café, la perspectiva de un nuevo descubrimiento le generaba tanto emoción como ansiedad. Decidió que debía actuar con rapidez y certeza. No podía permitirse dejar que el miedo a lo desconocido gobernara sus decisiones. Con la mente agitada, se dirigió a su oficina para preparar su encuentro con Julia. Mientras caminaba, repentinamente se dio cuenta de que aquella reunión no solo podría significar una oportunidad profesional, también representaba una posible transformación personal. Lucas dedicó un tiempo a repasar lo que sabía sobre el trabajo de Julia. Sus investigaciones sobre primates prehistóricos eran una combinación intrigante de genética y paleontología, un ámbito que siempre había captado su interés. La noción de que un descubrimiento tan grande pudiera cambiar su vida profesional era excitante e inquietante a la vez. La idea de trabajar junto a alguien cuya pasión por la ciencia era palpable lo inspiraba. Sin embargo, a medida que se acercaba a su oficina, las dudas comenzaron a volver a atormentar su mente. ¿Y si no estoy preparado?, se preguntó, recorriendo la distancia entre su escritorio y el blanco del teclado. La ansiedad habitual comenzó a volver, pero esta vez decidió cambiar la narrativa. En lugar de dejarse dominar, se concentró en construir confianza. Comenzó por pulir su presentación en la cabeza, ahondando en los argumentos que usaría para mostrar su interés. Quería impresionar a Julia con su dedicación, no solo con su conocimiento. Llenar los espacios vacíos entre datos y narrativas lo había llevado a comprender que la ciencia va más allá de la teoría. Es un cuento que conecta con la humanidad. Mientras se sumergía en estos pensamientos, pudo notar cómo el nerviosismo comenzaba a transformarse en una determinación firme. Cuando finalmente se reunieron, la atmósfera era electrizante. Julia, con su característica energía, compartió los detalles del descubrimiento, un primate prehistórico que desafiaba las concepciones actuales sobre la evolución humana. En sus palabras se sentía la pasión, la emoción de un hallazgo significativo, de algo que podría revolucionar el campo. No tardó en notar que Lucas no solo escuchaba, estaba emocionándose a sí mismo, conectando cada dato con posibilidades de investigación más amplias. Mientras debatían ideas, Lucas comenzó a descubrir su propia voz. Se sentía inspirado al aportar su perspectiva, ofreciendo nuevas formas de analizar la información y retando algunas de las hipótesis establecidas. La conversación no solo fluía, sino que se tornaba un espacio de co-creación. Sentía que cada palabra que compartía expandía su sentido de identidad como científico. No obstante, el camino hacia el reconocimiento no estaba desprovisto de obstáculos. A medida que discutían, Lucas se dio cuenta de que había colegas en su propia área que no mirarían con buenos ojos el descubrimiento de Julia. Precipitarse hacia una nueva dirección podría atraer críticas y resistencia. Ambos compartieron un momento de reflexión. «La ciencia puede ser despiadada», dijo Julia, mostrando comprensión. Lucas sintió que se enfrentaba a un dilema: seguir su instinto y unirse a ella, incluso ante la posibilidad de controversia, o retroceder y permanecer en el camino más seguro. Estas dudas lo llevaron a evaluar su propia ambición y compromiso con su trabajo. Cuando la reunión concluyó, Julia le dejó una invitación abierta. «Toma un tiempo para pensar, pero ten en cuenta que esta podría ser una oportunidad única. No quiero que lo veas solo como un trabajo.
sino como una pasión que asociaciones que amplíen tu horizonte profesional. Lucas salió de la oficina sintiéndose renovado, pero también abrumado por las decisiones que tendría que tomar. ¿Tendría el valor para seguir adelante y arriesgarse a ser parte de algo tan relevante y transformador? La duda persistía, pero en el fondo, sentía que las respuestas empezarían a surgir si elegía aventurarse. Sin embargo, mientras intentaba tomar una decisión, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Lucas, algo inesperado ha sucedido relacionado con el descubrimiento. Necesitamos hablar. Esa simple notificación disparó su ansiedad de nuevo, dejándole preguntándose si la realidad que había comenzado a imaginar se transformaría en un nuevo desafío inolvidable. ¿Qué complicaciones se avecinaban? La conversación con Julia había despertado en Lucas una energía renovada, un sentido de propósito que lo empujaba hacia la búsqueda del conocimiento y el compromiso con su propio legado. Sin embargo, la incertidumbre que había comenzado a disiparse con su descubrimiento parecía ahora regresar con fuerza. El mensaje que había recibido lo había llenado de inquietud. ¿Qué nueva vuelta de tuerca podría desestabilizar la frágil confianza que había construido? Decidió que la mejor forma de enfrentar el desafío sería preparándose para cualquier eventualidad. Esa noche, mientras organizaba su laboratorio, comenzó a revisar los datos desde una nueva perspectiva, buscando correlaciones y pruebas que pudieran respaldar su investigación. Lucas entendía que, para enfrentar a sus adversarios, necesitaba robustecer no solo su confianza, sino también su argumentación. Al día siguiente, se reunió con Julia. Ella lucía preocupada. Era evidente que algo había puesto en alerta a su colega. Lucas, he recibido un mensaje de la comunidad científica. Hay quienes están cuestionando la autenticidad de nuestro hallazgo basado en que los registros no se alinean totalmente con los métodos de datación que hemos usado, le reveló. La preocupación de Julia era palpable, y Lucas sintió como un nudo se formaba en su estómago. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, recordó las lecciones aprendidas en su camino. Esta es una oportunidad, Julia. Si nos enfrentamos a las críticas con transparencia y datos sólidos, podemos salir fortalecidos. Está claro que no podemos dejar que otros dupliquen nuestros esfuerzos. Ambos comenzaron a desglosar los puntos que necesitaban fortalecer, recopilando más certificados de expertos en paleontología, analizando las muestras de ADN desde diferentes ángulos y documentando cada hallazgo. Al enfrentarse al desafío, Lucas descubría un nuevo significado en su papel como investigador. No solo se trataba de validar su descubrimiento, sino de ser un defensor de la ciencia y un protector de su legado cultural. Con cada día que pasaba, su autoafirmación y enfoque eran más evidentes. La sombra de la duda que había estado arrastrando parecía disiparse con cada nueva prueba que recopilaban. El proceso se convirtió en un viaje compartido, en el cual su vulnerabilidad y autenticidad fueron mucho más poderosas que sus inseguridades. Lucas comprendía que la incertidumbre nunca se iría por completo, pero sí podía ser un aliado en su búsqueda de la verdad. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, lograron el respaldo que necesitaban. Julia había convocado a toda una red de expertos en el campo, quienes se sintieron intrigados por el enfoque fresco que Lucas había cultivado. En la reunión, la sinergia creció. El apoyo mutuo moldeó un ambiente donde el debate se convirtió en colaboración. La discusión no solo se centraba en la autenticidad del fósil, sino que se expandió hacia cómo cada uno de los descubrimientos podía tejerse para entender mejor la historia evolutiva. Ese día Lucas experimentó una transformación inesperada. Entendió que el verdadero éxito no provenía simplemente de un hallazgo individual, sino de la interacción y el valor que cada voz aportaba a la conversación. Cuando llegó el momento de presentar su hallazgo y su proceso de trabajo ante la comunidad científica, Lucas se sintió más confiado que nunca. La presentación fluía con naturalidad y convicción. Cada descubrimiento tiene una historia que contar, dijo. Y cada historia refleja no solo datos, sino también el esfuerzo colectivo de todos nosotros como investigadores. Tras culminar la exposición, Lucas sintió una tibieza en el ambiente, y el aplauso que brotó desde el fondo le indicó que su mensaje resonó. Sus colegas, quienes antes habían albergado dudas, parecían verdaderamente interesados en colaborar y entender las complejidades de su investigación. Con el paso del tiempo, Lucas ganó reconocimiento en su comunidad. Su trabajo fue considerado un hito no solo por su descubrimiento individual, sino también por la forma en que había transformado las relaciones en el campo de la investigación. No solo había rescatado la esencia de un fósil prehistórico, sino que, más importante aún, había revitalizado su identidad como científico y la relación entre sus colegas.
Con un sentido renovado de confianza y un círculo de apoyo en crecimiento, Lucas se dio cuenta de que logró mucho más que ser visto como el chico de los sueños. Había conquistado sus propios temores, transformando cada crítica en una oportunidad de crecimiento, y cada oportunidad de aprendizaje en una validación de su esfuerzo y entrenamiento. Mirando hacia el futuro, Lucas se sintió más capacitado y decidido que nunca a continuar su viaje académico. Sabía que los desafíos siempre estarían presentes, pero ahora, su identidad estaba cimentada sobre la sólida base de la confianza, el conocimiento y una pasión renovada por el descubrimiento. Había llegado a ser un verdadero defensor de la ciencia, y cada paso que daría a partir de ese momento sería con el poder transformador de su propia historia de superación personal. Ahora, termino esta emotiva historia, y les invito a que no se pierdan lo que vendrá. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas que cambiarán su vida. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y dar visibilidad a este contenido. Comenten sus reacciones sobre el final y compártanlo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta inspiración. Necesitan actuar ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque, seamos honestos, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.